para analizar la apertura de la bolsa. Jorge Luces, trader y formador de la Escuela Profesional de Traders. Buen día. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenos días. Bueno, la pregunta que se hacen inversores, bueno, pues si esto está ya solucionado, como nos dice la banca privada, si esto ya ha caído suficiente, ¿aprovecha el inversor la caída para comprar o eso no está todavía nada claro? Yo creo que es pronto aún para decir eso y comentábamos antes aquí con los compañeros que empezábamos un año ya complicado con un escenario inflacionario alto, con unas subidas de tipos agresivas necesarias, tanto en Europa como en Estados Unidos. Teníamos conflicto entre Rusia y Ucrania, tendríamos una posible crisis energética, subidas del petróleo, por si tuviéramos pocos problemas, surge ahora el tema bancario, ¿no? De ese miedo al contagio, esa caída de SV Bank, Silicon Valley Bank. Entonces, claro, parece que no nos salvamos, viene una tras de otra, ¿no? Cuando ya parece que recuperamos de una, nos viene un tortazo por otro lado. Esta semana el mercado habrá estado bastante inquieto, como decía antes tu compañera y como comentabais vosotros, cuádruple hora bruja, que por experiencia os recomendamos que suele ser un día de bastante volatilidad, mucho ojo para el inversor, sobre todo intradiario. Veíamos un dólar que se está un poquito tranquilizando, estancando un poco en la zona de 1.03, 1.05, después de grandes movimientos parece que, sobre todo en gráfico semanal, está tranquilizándose un poco. Las divisas a las que hay que prestar bastante atención, especialmente en este entorno en el que la banca está muy vigilada. Vemos un euro que ha favorecido mucho la noticia de los tipos, sobre todo en gráfico diario vemos la gran caída un poquito por pánico y luego enseguida corrección hacia arriba, manteniéndose en entornos de 1.05, 1.07. Interesante para el euro, más que nada porque viendo lo que veíamos de corrección las semanas anteriores, casi esperábamos caídas aún mayores hasta 1.03, con lo cual es una buena noticia en este sentido para la divisa que aguante los entornos de 1.05 e incluso que se atreva a atacar esta resistencia fuerte de 1.07. La libra algo parecido, un poquito pues más manipulada, con más barrido, más engaño, pero fijaros que sigue dentro de ese entorno lateral que teníamos fijado. Como digo siempre, Reino Unido necesita un poquito más de ese empuje de la libra porque está en una situación incluso un poco peor que el resto de nosotros. Un VIX que asustaba esta semana con entornos un poquito ya de pánico, ya extremo por decirlo así, entornos de 30 a 40, entró un poquito en zona de pánico, volvió hacia adentro. Vamos a ver qué nos quiere decir esto el SP500. Que de momento seguimos en esta estructura que ha terminado de romper hasta entornos de 3.800, pero ojo, ¿cómo terminamos la semana? Vamos a ponerlo en gráfico diario para que lo veáis. Volviendo a zona de resistencia, incluso atreviéndose a pasar ahora los futuros esta mañana. Vamos a ver si nos mantenemos en estos entornos o incluso esta cuádruple hora bruja provoca un poquito de liquidez extrema y volvemos de nuevo a cerrar por debajo de resistencia. Respondiendo un poco a tu pregunta que decías inicialmente, todavía no creemos que es momento de que el inversor empiece a comprar o acumular, salvo posiciones o acciones que tengan cartera muy selectivas, como podríamos nombrar, por ejemplo, nombres Microsoft, Apple, Nvidia, algunas acciones que están siendo verdaderos cohetes, luego podemos, si nos da tiempo, verlos brevemente. Pero por el resto de economía en general o de índices en general, el bono todavía está en una situación que está débil, está cayendo y aún tendría que revertirse, es decir, tendríamos que ver un bono girando para ya tomar una decisión clara de decir, oye, voy a comprar mercado americano, voy a comprar índice SP500, esto ya se da la vuelta, comienza el mercado alcista que todo el mundo está deseando. Pero siento decir que el precio de momento no confirma esa situación mientras no rompamos entornos de 4.150 para estar mucho más tranquilos y más seguros. A modo de Europa, tenemos un DAX que está aguantando muy bien, ha subido muy bien, muy impulsada toda esta subida por todo lo que está sucediendo en Europa a nivel de tipos de interés, bancos, etcétera. Veíamos un susto justo esta semana, con mucha liquidez, todo el miedo que ocurrió con Credit Suisse también. Pero fijaros que está cerrando por entornos por encima de 15.000 con una vela en semanal que augura un rechazo alcista interesante, ¿vale? Muy a tener en cuenta. Nosotros estábamos incluso pensando ya en ver si cambia la estructura del DAX o de Europa en general para buscar igual unos cortos, pero vemos que de momento está aguantando en entornos alcistas por encima de soporte, con lo cual no hay por qué pensar aún que esto puede darse la vuelta hacia abajo, ¿no? Es curioso porque parece que Europa empieza incluso a ir mejor a nivel índices que Estados Unidos.
Si vamos un poco a materias primas, que ya lo comentaba antes Eva, nos ha encantado el petróleo esta semana porque ha salido por fin de esa zona lateral, ha roto hacia abajo, ¿vale? Continúa un poquito, nada nuevo, ¿no? Continúa un poco la tendencia bajista que traía, pero interesante la volatilidad que hemos visto. Vamos a ver si esta semana vuelve a cerrar por dentro. Vuelve a cerrar por dentro de soporte, lo cual sería interesante para unas compras la semana que viene, buscar este jugueteo un poco entre soporte y resistencia en este rango lateral. Seguimos con un oro que de momento es un cohete, nada fuera de lo esperado técnicamente hablando, sabíamos que podía continuar, era una zona de soporte, ha hecho de momento la hoja de ruta que teníamos previsto, aún más rápido incluso, obviamente muy potenciado por lo que ha ocurrido estas semanas de miedo al contagio bancario. Yo creo que ha impulsado un poco estas subidas del oro y vuelve a confirmar que sigue siendo uno de los valores refugio clásicos, ¿no? Por llamarlo así. Si vemos a Bitcoin, también muy interesante, y quiero que el inversor esté atento, porque hemos roto una zona muy buena, que son los 25.500, 25.200, y si vemos una semana que cierra por encima, podríamos empezar a ver incluso un Bitcoin alcista, ¿no? Que aunque mucha gente todavía lo desconoce o no se atreve a compras en este activo tan volátil, se hablaba incluso esta semana de que mucha gente inversora empieza a acumular Bitcoin como si de un activo refugio se tratase, ¿no? Nosotros no opinamos realmente que sea un activo refugio, pero que sí que tiene potencial para el largo plazo y de momento, aunque seguimos bajistas, puede ser un inicio o puede ser un comienzo si mantenemos entornos de 25.600. Y ya para terminar, repasando un poco la banca, lo que ha ocurrido estos días, vemos un rebote bastante fuerte, ya lo veíamos ayer, de un 20 y pico % en Credit Suisse, que aunque yo personalmente no recomendaría a ningún trader o inversor comprar aquí porque sería algo puramente especulativo. De hecho, hay gente que pregunta, ¿no? Pero entonces ese rebote, Jorge, ¿qué ocurre? ¿Pero por qué? Pues, ¿por qué sucede? Realmente es pura especulación. El rescate ha sido visto como algo bueno y mucha gente se ha lanzado a comprar, ¿no? Una acción que, por desgracia, está completamente destrozada, hundida, pero que, bueno, de momento, para que esto reviva, tiene que acumular algo más de confianza, sobre todo tanto en precio como en inversores. Muy atentos también a First Republic, que lo nombrabas antes, ha tenido un rebote espectacular esta semana, casi de un 95%, también muy especulativo, pero bueno, la verdad es que ha habido un temor al contagio que ha durado una semana, unos días, y algunos grandes bancos, y no tan grandes en Estados Unidos, han caído y han rebotado fuerte. Entonces vamos a ver si no se termina de hacer ese pánico, ¿no? Yo creo que van a estar bastante pendientes y en vigilancia o en alerta para que eso no ocurra. Muchísimas gracias por ese análisis, Jorge Luces, trader y formador de la Escuela Profesional de Traders. Vamos a ver la cuádruple hora bruja. Buen día y buen negocio. Buen día, José Antonio, un saludo. 9:18 de la mañana.